Esto es Avance Radio. Que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y él lo manifestó. Doña Marta muchas veces lo menciona cuando ella dice que ella ama a su esposo porque él pudo haber tomado otra decisión. Cada vez que me ven me preguntan, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? Estamos orando siempre por ustedes. Bienvenidas a nuestro último programa de esta temporada, Historias de Amor. Yo sé que lo hemos disfrutado, nos ha encantado conocer a estas parejas, sus historias, cómo Dios ha trabajado en sus vidas, el testimonio y lo que hemos podido aprender para nosotros. Y hoy vamos a tener una historia más, una historia de un amor incondicional. Y más que una historia, queremos hacer un homenaje a una pareja que con su vida y con su testimonio nos han enseñado que sí, el matrimonio sí es el plan de Dios, que el amor sí existe y que perdura a través de las circunstancias, del tiempo, de las dificultades. Conozcamos a este matrimonio, don Marvin Pérez y doña Marta Cordero. Don Marvin Pérez y doña Marta Cordero, dos personas que tenemos más de 40 años de conocerles y queremos compartir esa gran enseñanza y ejemplo que hemos experimentado a través de ellos dos. Mi nombre es Álvaro y mi esposa Ligia. Fuimos pastores en el tiempo en que don Marvin y doña Marta pues pasaron esa situación tan difícil. Antes de suceder el problemita tan serio que tuvo doña Marta, tuvimos la oportunidad de ver una pareja muy dinámica, llenos de salud, de vida, de buen ánimo, muy serviciales, ellos con un gran amor por la obra del Señor, primeramente porque ambos eran hijos de pastores, tanto doña Marta, hija de don Manuel, y don Marvin, hija de don Edwin, hombres que sirvieron al Señor y les digo, el ejemplo lo continuaron. Yo sé que llegó un momento sumamente difícil, que en esa etapa todavía de un matrimonio joven, empezando a formar una familia, con hijos todavía en la niñez, uno, bueno, en el caso de Alejandrita, de escuela y Diego también, pequeño. Bueno, mi nombre es Alejandra Pérez Cordero, soy hija de don Marvin y doña Marta, miembros de la iglesia en Aurora. Nací en un hogar cristiano, desde muy pequeña fui expuesta a la verdad del evangelio. Mi vida solamente puedo decir que se desarrolló en la iglesia, en el hogar de mis padres. Mi papá era mensajero y cobrador, trabajaba para una empresa transnacional, él trabajaba en moto. Mi mamá trabajaba en el hogar, la recuerdo como una persona que de alguna u otra forma procuraba generar ingresos. Ella de todo hacía negocio, era muy comerciante. Recuerdo que sabía tejer a mano y la gente le encargaba que le hiciera prendas, suéteres, gorros, ropa, blusas. Vendía zapatos, hacía cerámica. Había estudiado cocina, entonces cocinaba delicioso. Hacía queques, también vendía queques. En la iglesia, ella formaba parte del coro de la iglesia. Canta muy lindo todavía. Era maestra junto con mi papá de una clase de recién convertidos. Y bueno, este es el contexto que vivíamos en nuestro hogar, que estaba compuesto por mis padres, mi hermano Diego de 4 años y yo de 7 años. Vivíamos al lado de mis padres. Mi mamá
nos atendía siempre de la mejor manera. Recuerdo que mantenía su casa siempre muy linda, era muy alabada porque en aquel momento, bueno, no había piso cerámica como ahora y siempre le decían que mantenía su piso como un espejo, ¿verdad? Cuando había que echar cera y pasar lana y cepillo. A mi papá, por supuesto, que lo atendía de la mejor forma. Siempre que mi papá llegaba del trabajo, había comida deliciosa en mi casa, comida caliente, unos niños bien atendidos, una casa ordenada. Sin embargo, cuando ella ya tenía de 30 a 31 años, estaba muy joven. Mi papá es 2 años mayor, entonces también estaba joven, tenía 33, 34 años. Yo tenía 7 años y mi hermano 4. Cuando nuestra vida cambió, dio un giro de 180 grados. En ese momento todo empezó con un accidente que había tenido mi papá en una motocicleta con la que trabajaba. Nada grave, en realidad, sencillamente un camión lo golpeó y él se cayó de la moto, se raspó, pero alguien que pasó por el lugar y vio a mi papá en el suelo y que conocía a mi mamá y tenía el teléfono de la casa, llamó a mi mamá y le dijo que lo había atropellado un camión, y eso a ella la alteró muchísimo. A partir de ese momento, con el paso de los días, mi mamá empezó con un dolor de cabeza muy, pero muy intenso, que la mantenía incapacitada, postrada en una cama. Fue al hospital de Heredia, estuvo ahí varios días, pero no recibió una atención adecuada, lamentablemente la devolvieron a la casa. Recuerdo que días después, no sé cuántos, 3, 4 días, un sábado, ella estaba en la casa, la estaban visitando varios hermanos de la iglesia y ella colapsó, se desmayó, perdió el conocimiento, se le torció la boca, tuvo parálisis en la mitad de su cuerpo y recuerdo que la sacaron en una alzada y la llevaron al hospital. En este caso ya los llevaron al Hospital México, que sería el lugar donde ella iba a estar por muchísimos meses en cuidados intensivos porque se puso muy, muy grave. Pero fue bastante lamentable lo que sucedió, porque hubo un momento en que don Marvin me llama y me dice: don Álvaro, Marta no soporta un fuerte dolor de cabeza que tiene. Y le digo: voy para allá, y me fui con mi esposa y les llevamos al hospital. Inmediatamente empiezan a chequear a ver qué es el problema. Pasó y se alivió la primera vez, la segunda vez vuelve a suceder y es cuando ya la dejan internada y le da a ella el derrame. No reconocía a nadie, ella solo movía sus ojos, no hablaba, no se movía nada, absolutamente nada. Las noticias que le daban a mi papá, según me cuentan, no eran nada esperanzadoras. Me cuenta una tía que en aquel tiempo, una vez que ella llegó a visitar a mi mamá, uno de los médicos habló con ella y le mostró unas imágenes de la cabeza, el cerebro de mi mamá, y no se observaba nada más que una mancha negra. Que realmente las esperanzas de vida para mi mamá eran muy pocas. La vida ahí nos cambió y nunca volvió a ser igual, nunca. Durante todo ese tiempo que mi mamá estuvo en el hospital, mi hermano y yo de lunes a viernes permanecíamos con cuidadores. Fue un tiempo muy difícil para los dos porque obviamente ya no íbamos a estar con nuestros papás, llorábamos mucho, pero bueno, Dios tuvo cuidado de nosotros aún por ese lado. No tenemos malos recuerdos, solo recuerdos bonitos, ¿verdad? A pesar de que sí extrañábamos mucho a mi papá y a mi mamá. No imagino lo difícil que pudo haber sido para mi papá, ¿verdad? Ver a su familia separada, a su esposa en el hospital por tanto tiempo. Ver el llanto de sus hijos, porque él pasaba con nosotros el fin de semana, nos recogía viernes y nos devolvía domingo, pero mi hermano se aferraba con un llanto desgarrador a la pierna de mi papá y no quería soltarse, ¿verdad? Yo me imagino que para él eso tuvo que haber sido súper difícil, muy, muy difícil, pero bueno. El Señor tuvo cuidado de nosotros en ese momento, de mi papá también. Mi papá siguió trabajando, obviamente, tenía que llevar el sustento al hogar. Creo que mi mamá pasó un año en el hospital, mientras estuvo ahí con el paso de los años, ella empezó a mostrar mejoría, empezó a hablar en algún momento.
Y llegó un momento en el que ya le dijeron a mi papá que ya se la podía llevar a su casa, la dieron de alta. Y bueno, mi papá se la llevó, volvimos mi hermano y yo y ya estuvimos juntos todos otra vez. Pero recibimos una mamá muy diferente a la que teníamos, porque realmente era muy difícil. Mi mamá no era lo que es ahora. Su mente estaba completamente extraviada, perdida. No me imagino la carga que pudo haber sentido mi papá en ese momento de hacerse cargo de sus 2 hijos, de su esposa, en esas condiciones, seguir trabajando. Pero aún, a pesar de esta situación, el único ejemplo que me dio mi papá fue el de un esposo entregado, un esposo abnegado, sacrificado por ella y por nosotros. Nunca lo vi avergonzarse de ella, aunque, como le digo, había muchos motivos para avergonzarse y desistir quizá y dejar todo botado, pero él nunca lo hizo. Yo no recuerdo que le hubiera alzado la voz, que le hubiera golpeado, más bien la consentía demasiado, porque hasta cierto punto ella era como una niña, una mujer, pero con una mente de una niña de, no sé, 3, 4 años. Era muy difícil. Nunca puedo decir que mi papá haya llegado tarde a mi casa después del trabajo, que del todo no llegara, o que un fin de semana se fuera a pasear o se distrajera sin nosotros, ¿no? Siempre estuvo a nuestro lado y en cierta forma él procuraba que nosotros nos sintiéramos bien y que no extrañáramos tanto a mi mamá. Recuerdo que nos hacía queques de chocolate, queques de vainilla, budín, pizzas ahí en la casa. Yo sé que fue muy difícil para él, pero de verdad nunca vi como que estuviera renegando, triste, desanimado, siempre con su sonrisa, con su forma de ser así tan apacible, tan tranquila. Y no solo eso, sino que siempre lo recuerdo siendo maestro de la clase de primarios. Nunca fue una opción para él dejar de servir, nunca. Hay muchas personas que toman decisiones, aún con situaciones menos difíciles que enfrentar, y abandonan la familia. Pero en este caso vemos que don Marvin le hizo frente hasta la fecha. Ya han pasado muchos años, estamos hablando desde 1987 hasta esta fecha, y él sigue adelante, sigue apoyando a su esposa. Es algo inspirador, que pues uno dice, Señor, que a mí no me pase porque no sé cómo voy a reaccionar, pero ahí está Dios, y quizá ese ha sido la clave o el secreto. Es más, no es quizás, es la esencia de un Dios todopoderoso que sostiene una relación. La iglesia pasó por este accidente cerebrovascular de doña Marta en una manera muy vivencial. Yo era una niña en aquel momento y les puedo decir que doña Marta, usted puede pensar en tal vez una persona en su iglesia o una mujer que usted admira mucho porque tiene un porte elegante, porque se ve lo que es la mujer virtuosa en la casa. Y doña Marta era una mujer muy activa en la iglesia y es muy activa en la iglesia, ¿verdad? Al día de hoy. Y en esta parte lo que yo quiero decir es que era el tipo de mujer que yo como niña en su momento quería ser. Una mujer que amaba a Dios, que iba al templo con su familia, que amaba a su esposo, que cuidaba de sus hijos. Pero al día de hoy, muchos años después, yo quiero decir que yo nunca he visto a doña Marta que le haga falta un par de aretes, un par de collares, porque su esposo y su familia la cuida de esa manera. Incluso al día de hoy, en invierno, no importa si hay neblina, usted puede ver la figura de esta pareja donde se acerca
al ritmo de doña Marta, con el abrazo de su esposo. Los podemos ver ahora, después de muchos años, y de verdad que don Marvin ha sido un gran ejemplo como esposo, de sacar a su esposa adelante, ayudarla en todo, y de verdad que es mostrar un amor de verdad increíble, y que en esos momentos se cumplen las promesas de los votos cuando uno está en el altar, que dice que en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, de verdad que ellos lo han cumplido. Y en el caso de don Marvin también, él ha sido el ejemplo también. Ellos fueron maestros. Y don Marvin, incluso cuando doña Martita ya con su condición actual, ella quiso ser maestra, no solo a aparecer en una clase, a sentarse, sino que ella llevaba su material hecho por su esposo, el material de doña Marta. En su momento, mientras que ella pudo, don Marvin la apoyó de esa forma. También, don Marvin fue maestro de la clase de 9 a 11 años, desde que llegaron a la iglesia hasta casi finales del 2020, que por un tema de salud, de protección a doña Marta, ¿verdad? Por todo lo que estábamos pasando mundialmente en ese momento, pues ella necesitaba más cuidados de parte de él. Y esa fue la única cosa que hizo que don Marvin dejara de ser maestro. Una gran parte de nuestra iglesia, yo puedo decir que jóvenes y adultos que hoy están sirviendo al Señor tienen la razón de servir al Señor por el ejemplo de esta pareja. Don Marvin fue un maestro y ha sido un maestro increíble, fiel junto con doña Marta. Y lo que ellos sembraron, lo que ellos enseñaron, hoy está siendo vivido por una gran parte de esos jóvenes y adultos que hoy están sirviendo en nuestra iglesia. Es una realidad que cuando doña Marta y don Marvin no están, por alguna razón, en un culto, que no siempre pasa, se nota increíblemente, ¿verdad? Y eso es algo que la misma gente, yo digo, hermanos, ustedes pueden notar que hay alguien que falte, ya todos saben quiénes son, ¿verdad? Porque ellos han mostrado, al menos en estos 33 años en los que yo he podido conocerles, han mostrado de que lo que ellos han hecho en la iglesia, a pesar de las circunstancias que enfrentaron de salud, es el amor que tienen hacia Dios, es también el amor que se tienen el uno al otro, sí, y también a la obra de Dios. Si hay algo que yo creo que don Marvin y doña Marta han dejado a nuestra iglesia y a nosotros como pastores, es una palabra que no es muy común hoy en muchos creyentes, pero yo puedo decir como pastor que es algo admirable y ha sido la lealtad que ellos tienen hacia Dios, hacia la iglesia y hacia nosotros, hacia la obra del Señor. Y eso es algo admirable, porque la lealtad no se dice con palabras, se dice con hechos, y ellos lo han mostrado con sus hechos. Mi mamá, ahí está, se ha convertido en un ser tan cariñoso, tan noble, tan especial, que al principio era difícil porque no era así, ¿verdad? Puede pasar 1000 veces un día y decirme 1000 veces te amo, ese trato tan dulce, pollita, mi linda, mi princesita, ver que Dios le ha dado esa salud extraordinaria. Hace 8 años tuvo cáncer de mama, una operación con quimioterapia y todo, y contar esto del cáncer de mama como si hubiera sido una gripe, ¿verdad? Como, no sé, algo que pasó y que ya pasó y ya se superó, y el Señor nos dio la victoria, le dio la victoria a ella sobre eso. De verdad que es un regalo de Dios, ella en todo momento, si uno está enfermo, es cierto, ella no me puede hacer la comida, llevármela a la cama, pero ahí está a mi lado, orando, acompañándome. Si yo estudio y estoy hasta tarde ahí estudiando, ella no se acuesta, está ahí a mi lado hasta que yo me acueste. Eso, que siempre esté cantando, siempre esté gozosa. De verdad que es un regalo maravilloso, es un ser muy especial que el Señor me ha dado a mí
mi familia y que valoro y trato de honrar hasta el día que el Señor decida separarnos, ¿verdad? En el caso de mi papá, de verdad, desde niña tengo esa madurez y esa conciencia para entender que él ha sido un hombre, de verdad, que se negó a sí mismo, que se sacrificó, que se entregó. Hace tiempo mi papá encontró una cartita que yo le escribí para un día al padre cuando tenía 10, 11 años y ya yo era consciente ahí de que andaba en la calle trabajando en la moto, debajo de los aguaceros. Ahí ya yo era consciente de que en cualquier momento podía tener un accidente quizá. Y bueno, pero ahí el Señor lo tiene, ahí lo ha mantenido, también le ha dado una salud de roble, gracias a Dios. Sin duda, Dios ha sido bueno con nosotros. Puedo seguir contando muchas situaciones en la que la gente de la iglesia, porque ahí fue donde crecimos, ahí fue donde se desarrolló nuestra vida. Ahí estuvo la gente que nos ayudó, que nos apoyó. Sin embargo, por la gracia de Dios, puedo decir que el héroe de esta historia es mi papá. Un hijo de Dios primeramente, que eso es lo que marca la diferencia. Eso, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en su vida, orando de forma extraordinaria, fue lo que le permitió ser el esposo que es, ese padre abnegado que se negó a sí mismo y se entregó incondicionalmente sin esperar nada a cambio, porque ¿de qué forma le íbamos a retribuir nosotros? Y ni vamos menos. Se entregó a su iglesia también, de muchas formas. Estoy convencida que sin la presencia de Dios en el corazón de mi papá, la historia de nosotros hubiera sido totalmente diferente. Quién sabe si mi mamá estuviera viva, si mi hermano y yo estaríamos con vida, o quién sabe dónde estaríamos, ¿verdad? Pero bueno, todo esto me lleva a darle gracias a Dios a pesar de lo difícil que ha sido, las pruebas, las dificultades. Él ha estado ahí. Él ha estado ahí y me permite ver que así como tengo un Padre terrenal maravilloso, imagínense lo que puede hacer el Señor por mí, ¿verdad? Que es mucho más grande que eso. Su cuidado, su protección. Dios ha sido bueno y no nos ha dejado nunca. Y bueno, esta es la historia de amor de la que yo he sido testigo. Bueno, estamos aquí con don Marvin y doña Marta. Muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gran placer haberlos conocido por muchos años ya. Y quiero preguntarles, ¿cuántos años de casados tienen ustedes? 45 años. 45 años. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Así es, 45 años de caminar juntitos, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Bueno, doña Marta, yo desde que la conozco, usted dice cosas muy lindas de su esposo, ¿verdad? Que lo amo. Exacto, que lo amo. Exacto, y se nota, ¿verdad? Y lo amo hasta el día de mi muerte. Así y después del día de mi muerte lo sigo amando, amén. Bueno, sí, siempre usted nos dice cosas de él. ¿Qué es lo que usted siempre dice? Que es la mejor persona que Diosito me dio a mí. Que a pesar de lo que me dio a mí, Él no me abandonó. O si hubiera cantado Viajera, si te vi no me acuerdo. Pero como Él tiene a Dios, no me abandonó, amén. Amén. Y eso es lo que hemos podido ver en ustedes, ¿verdad? Una permanencia por muchos años, ¿verdad? Siendo fieles al Señor, Primero uno a al Dios. otro y también a sus hijos, Ay, ¿verdad? amén. Bueno, gracias a Dios por eso. Yo me alegro mucho. Sella el pacto, cuídalo como un tesoro y defiende tu promesa como el